Ok, vamos a continuar con este ejercicio, con el ejercicio del astronauta. La última vez nos quedamos en el armado de lo que es esta pequeña composición, en la cual nuestros planetas los habíamos acomodado en multiplanos. Estábamos trabajando con estas vistas y aquí es donde nosotros nos dábamos cuenta de lo que es el recorrido que estaba generando nuestra cámara. Aquí estoy en vista izquierda, me voy a cambiar a la vista derecha para poder observar mucho mejor por cuestiones de comodidad. Aquí está el recorrido. Hasta ahorita lo que nosotros llevamos no le hemos dado algún sentido específico a lo que son los planetas. Lo único que hicimos fue acomodarlos de tal manera que al momento en el que estuviéramos haciendo el recorrido de nuestra cámara, estos planetas pudieran pasar frente a la cámara y se vieran de una manera, pues digamos, bien dentro del recorrido que nosotros vamos a estar haciendo. A los planetas les voy a cambiar el color de la etiqueta, les voy a seleccionar aquí y los voy a poner de verde oscuro y los voy a bloquear porque ahorita ya no vamos a estar trabajando con ellos. El recorrido de los planetas o el ajuste de la composición de los planetas la vamos a volver a manejar, pero hasta que tengamos nosotros ya hechos lo que son los astronautas y lo que es el cohete. Recuerden que para esta ocasión lo que vamos a estar trabajando con el cohete y con los con el astronauta lo vamos a hacer mediante esta parte de animación, que es a través de expresiones, que son estos dos. Este es uno y este es el otro. Estas precomposiciones nosotros previamente ya las habíamos generado, ya habíamos estado trabajando con ellas. Y si recuerdan, ya habíamos hecho un ejercicio similar con estos dos, pero lo habíamos hecho con animación tradicional, es decir, cuadro a cuadro, tomando en cuenta, pose a pose, tomando en cuenta nuestras poses claves para poder hacer la parte de nuestra interpolación. La Tierra, que es la que tenemos hasta el final, esta también la vamos a bloquear, esta la dejamos simplemente atrás. Y ahorita vamos a trabajar nada más con estas dos precomposiciones. Para no tener problema de estas dos precomposiciones, lo que voy a hacer es prender ambas precomposiciones, activarle el solo, que es este punto que nosotros tenemos aquí, y a la precomposición 1, desde acá arriba, desde la ventana de proyecto, que es esta que tengo aquí, le voy a cambiar el nombre, y a esta precomposición le voy a poner cohete. Y ya la precomposición 2, que en este caso es la otra que yo había hecho, que es donde me aparece aquí el astronauta, igual le doy botón derecho, le doy cambiar nombre y este va a ser nuestro astronauta. Son con las dos precomposiciones que vamos a estar trabajando. Si ustedes observan, aquí ya tenemos abiertas previamente estas dos precomposiciones, que aquí no importa tanto el tamaño de el color de la etiqueta, porque ya son de manera interna a la precomposición. Recuerden que siempre que nosotros vamos a estar trabajando con esta parte de las precomposiciones y en específico con este astronauta, nosotros tenemos que saber de qué manera vamos a hacer nuestra animación. Previamente nosotros ya habíamos analizado que para todos estos necesitamos acomodar el punto de anclaje en cierto lugar. Por ejemplo, para la parte de la cabeza, que es la capa 28, vamos a utilizar lo que es la rotación. Sin embargo, donde está el punto de anclaje por default es un lugar en el cual prácticamente no nos está sirviendo este objeto acomodado con este punto de anclaje. El astronauta en general también va a rotar, que es toda la parte del cuerpo. Si recuerdan, se resbalaba o se deslizaba, digamos, sobre el mismo cohete, dependiendo de cómo estuviera haciendo el movimiento del cohete. Entonces, todo esto lo vamos a estar trabajando. Primero vamos a acomodar los puntos de anclaje. Vamos a empezar con este, que es la cabeza. Podemos irnos aquí arriba, seleccionar este de herramienta panorámica y recorrer nuestro punto de anclaje y dejarlo aproximadamente donde estaría a la altura de la boca, para que el movimiento de la cabeza ahora sí ya tenga un poco más de sentido. Recuerden que es muy importante esta parte del punto de anclaje, porque en el caso de que nosotros lo tengamos en otra posición que no sea la adecuada, de acuerdo a la articulación, digamos, del propio cuello,
pues el movimiento de rotación se va a ver bastante raro. Entonces lo ideal es ponerlo aquí a la altura de la boca, porque por la parte de atrás de nuestra cabeza es donde tendríamos nosotros este punto de rotación para que la cabeza se esté moviendo de manera adecuada. Como ya terminé con este de la cabeza, lo voy a bloquear. Voy a seleccionar posteriormente una mano, que es este de aquí, y esta mano, para hacerla más exacta, voy a darle clic aquí donde está el punto. Este punto, recuerden que es el solo, es para solo ver esa capa que nosotros tenemos seleccionada o las capas que tengan ese punto. Aplicamos aquí el solo, seleccionamos este punto y lo vamos a recorrer a la mitad de donde termina prácticamente el círculo de la mano para poder volver a dar la rotación. Presiono R para rotación, recuerden la parte de los shortcuts que son muy importantes, y el movimiento de la mano ahora sí se va a ver un poco más natural. Le quito el solo y una vez que yo le quito el solo, puedo mover la mano para revisar que efectivamente coincida con el movimiento. Aquí la única limitante que vamos a tener es que la mano no esté bajando de más o que no esté subiendo de más, pero eso lo vamos a hacer ya en la parte de la animación. El propio cohete, a este no le vamos a hacer nada, lo único que vamos a hacer es presionar P, porque vamos a trabajar con la posición, pero esta la vamos a mover de manera individual cuando ya tengamos nosotros armado toda la parte del resto. Vamos con el fuego, que es el último, y el fuego lo vamos a situar, le vamos a situar el punto de anclaje en este espacio, ya que cuando vaya a estar rotando el movimiento va a ser este, o incluso si se va a estar escalando va a estar saliendo de ahí, va a ser un movimiento más natural. Igual tenemos que tener cuidado de dónde lo pongamos, porque dependiendo de la posición en la que lo pongamos puede estar afectando de maneras distintas. Bien, lo dejamos a la altura de la mitad de este objeto, que sería como la aleta del cohete, y ya tenemos ahorita armados lo que van a ser nuestros objetos que vamos a estar animando. Para trabajar esto, recuerden que tenemos que analizar de qué manera nosotros vamos a estar moviendo nuestra animación. ¿A qué me refiero con esto? Si el cohete, por ejemplo, yo lo muevo, pues obviamente el astronauta y el fuego tienen que irse con él. Entonces, esta parte ya la habíamos trabajado con anterioridad. Lo que tenemos que hacer es emparentar nuestros objetos, es decir, darle la indicación de qué objeto es el objeto secundario y cuál objeto es el objeto primario. Por ejemplo, la cabeza nosotros tenemos que emparentarla al cuerpo, porque cuando el cuerpo se mueva, la cabeza se tiene que ir con el cuerpo. La mano igual tiene que estar emparentada al cuerpo, porque cuando la mano se esté moviendo, cuando nuestro cuerpo se esté moviendo, nuestra mano se tiene que estar yendo junto con el cuerpo. Entonces sí es muy importante que nosotros realicemos esto. La cabeza la emparentamos, para eso podemos dar clic aquí en principal y enlace, que es esta sección. Le podemos dar clic en donde dice ninguno y nosotros asignar a donde queremos que esté emparentada. En este caso tiene que ser al cuerpo, que sería el astronauta, que ese es el nombre de la capa. La otra es con este espiral, importante que sea con el de arriba, con el espiral principal. Lo seleccionamos y lo arrastramos al astronauta. En ambos casos, ahora cuando el astronauta se mueva, ya se va a estar llevando la cabeza. Ya no va a ser necesario que la cabeza se esté moviendo de manera individual. Sin embargo, la cabeza va a tener sus movimientos naturales individuales sin que le estén afectando al cuerpo. Es decir, los objetos secundarios se mueven de manera individual sin afectar a los objetos primarios, pero los objetos primarios se mueven y a su vez se llevan a sus objetos secundarios. Vamos ahora con la parte de la mano. Esta mano igual la tenemos que emparentar al astronauta. Le doy clic a la espiral y lo arrastro aquí, o simplemente le doy clic a donde dice ninguno y me voy a donde dice astronauta. En este caso ambos ya están emparentados al astronauta,
Por lo tanto, si yo los muevo, si ustedes observan, se van a estar yendo de manera conjunta. Bien, el astronauta tiene que estar pegado al cohete, debido a que si el cohete es el que lleva la trayectoria, pues el astronauta tiene que estar respetando esa trayectoria dentro de nuestros movimientos. Entonces, el astronauta. Ahora lo tenemos que emparentar al cohete. Damos clic en el espiral y lo arrastramos hasta el cohete. Y ahora cuando nosotros movamos el cohete, se va a estar moviendo el astronauta. Y el fuego, que es el último elemento que nos queda, lo tenemos que emparentar al cohete. ¿Por qué? Porque si el cohete se va, pues el fuego está saliendo de la superficie del cohete. Hasta ahorita basta con que nosotros movamos nuestro cohete para estar llevándonos el resto de nuestras piezas. Sin embargo, es importante que cada pieza esté unida para poder hacer nosotros la animación individual. Voy a crear una nueva composición para explicarles las expresiones. A esta composición le voy a poner expresiones. Estas expresiones que les voy a explicar aquí en esta composición las vamos a ver posteriormente dentro de la de la composición del astronauta. No es necesario que estén creando estas expresiones, esta composición. Simplemente analícenla, vean lo que les voy a estar explicando, porque posteriormente lo voy a explicar dentro del astronauta para que sea más entendible cómo es que nuestras expresiones funcionan. Para ello voy a presionar Control Y para crear un nuevo sólido. El sólido lo voy a crear de 200 por 200 y le voy a poner el color que quieran. En este caso le voy a poner un color claro para que sea más visible dentro de mi composición. Vamos a trabajar con dos expresiones. La primera expresión que yo voy a trabajar, la voy a trabajar sobre la posición. Para eso yo voy a abrir transformar y voy a tener todas estas opciones. O la otra opción sería seleccionar la capa del sólido, presionar la letra P para solo trabajar sobre las posiciones. Los menús de expresión dentro de After Effects están ocultos y solo salen una vez que nosotros queremos comenzar a animar. ¿Cómo hacemos eso? Para nosotros animar cualquier objeto, ustedes ya saben que basta con activar el cronómetro del parámetro que ustedes quieran estar modificando, que en este caso sería la posición, movernos en el tiempo, mover el objeto y automáticamente tenemos lo que es nuestra interpolación para generar nuestra animación. Cuando nosotros queremos animar a través de expresiones, tenemos que hacer lo siguiente. En lugar de presionar directamente a este botón, que es el cronómetro para activar la animación, presionamos Alt en el teclado y damos clic sobre posición. Si ustedes observan en la parte inferior, nos aparece rotación, están los parámetros, las coordenadas en color rojo, y abajo nos aparece lo que le vamos a llamar menú de expresión. Este menú de expresión a nosotros nos va a servir para poder darle ahí el código, que son las expresiones, y que se esté animando de manera entre comillas automática, puesto que se va a animar dependiendo de las expresiones que nosotros le estemos poniendo. ¿Qué hacemos con esto? Como ahorita no sabemos ninguna expresión en concreto, y ya les había comentado previamente que vamos a trabajar solo con un par de expresiones, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos 4 opciones más, en las cuales una ya está activa, que es el símbolo igual, que significa que ya está activado nuestro menú de expresión. Y la última opción que tenemos es un botón, como un botoncito de play, en el cual ustedes le dan clic a este triángulo y les va a abrir todo el menú de expresiones que vienen, digamos, predeterminadas para nosotros poder estar realizando algunas animaciones dentro de After Effects y hacer que sea mucho más sencilla, toda esta parte de la animación. Como hasta ahorita nosotros no tenemos ningún keyframe animado, vamos a empezar a trabajar con una expresión que se llama wiggle. Esta expresión es como un tipo aleatorio que a nosotros nos va a estar sirviendo para hacer movimientos aleatorios sobre la expresión, sobre el parámetro que nosotros estemos trabajando. En este caso el aleatorio sería sobre posición. Lo que queremos lograr con esa expresión es que este movimiento, en lugar de nosotros animarlo a través de keyframes,
lo esté moviendo de manera aleatoria de acuerdo a la expresión que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos agregar nosotros esta expresión? Basta con dar clic en aquí en el botón de las expresiones, que es un botón que parece un botón de play o de reproducir, por ejemplo, canción, y nos vamos a donde dice Property, y en la parte de arriba tenemos un wiggle, que ese es el aleatorio, digamos, de lo que nosotros vamos a querer hacer. Si observan, el wiggle aparece de manera interna entre paréntesis frecuencia, ampliación o amplitud, mejor dicho, octavos igual a 1, amplitud-mult igual a 0.5 y t igual a tiempo. Nosotros hasta este momento solo vamos a trabajar con las primeras dos opciones, que es la frecuencia y que es la amplitud. Damos clic en este wiggle, en este parámetro, y abajo nos va a aparecer todo esto, wiggle, y nos aparece de manera interna todo lo que nosotros podemos modificar. Como solo vamos a estar trabajando con el primero, con los dos primeros, que es amplitud y frecuencia y amplitud, perdón, no es necesario que nosotros le demos clic aquí y busquemos el wiggle. Basta con dar alt y clic sobre la posición, y cuando nos aparezca esta opción para nosotros escribir, aquí ya nosotros podemos escribir wiggle. Si tienen versiones nuevas, en cuanto comienzan a escribir, les aparece ahí las supuestas o las posibles opciones para nosotros usar expresión. Y si se fijan, ahí aparece wiggle, simplemente damos enter y nos aparece el paréntesis sin todo el rollo que nos aparecía previamente. Vamos a darle primero 5, que es la frecuencia con la cual se va a estar haciendo la animación, y le vamos a dar coma y le vamos a poner 50. ¿Qué significa esto? Que dentro de los parámetros de posición y de estas coordenadas sobre las cuales nosotros estamos trabajando, va a estar haciendo una animación con una frecuencia constante de 5, es decir, es como si fuera la rapidez. Y el 50 van a ser las coordenadas aleatorias que va a estar tomando desde el punto en el que nosotros nos situamos, que en este caso ese punto es 640 por 360. Una vez que terminamos la expresión, nosotros damos clic afuera y basta con reproducir para que ustedes puedan ver cómo es que el movimiento está afectando a lo que es mi animación. Ok, esa es la primera parte de nuestra expresión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de yo tener un 5 en el wiggle, tengo un 1,50? Si se fijan, el proceso es más lento, no se hace tan constante. Y si en lugar, por ejemplo, de tener un 1 y un 5, que fue con los dos parámetros que ya lo hice anteriormente, yo tuviera un 18, por ejemplo, vean, es bastante rápido. Bien, voy a regresar al 5,50 y ahora lo voy a volver a reproducir para ver las diferencias ahora junto con la amplitud, una vez que trabajamos con la frecuencia 5. Ahí está, ese es el movimiento que está tomando. Si en lugar de trabajar con 50 de amplitud, que es el rango en el cual se está distribuyendo esta posición, yo le pongo 150, vean ahora cómo la rapidez no afecta. Sin embargo, el sólido de color rosa se mueve a lo largo de un sector más amplio o de una área más amplia de mi composición. Se mueve de esta manera porque tenemos una amplitud bastante, una frecuencia en 5. ¿Qué se refiere con esto? Que va a ser un trayecto más largo con una frecuencia más rápida, por lo cual va a ser mucho más, hasta cierto punto, digamos, exagerado. Si en lugar de 5 le ponemos 2 y 150, va a ser un movimiento lento, pero va a ser un movimiento amplio. Esto es lo que va a estar haciendo mi expresión. Esto básicamente es a prueba y error dependiendo de lo que ustedes quieran hacer como parte de la animación. Tienen que estarlo probando para ver cuál es el mejor movimiento que se genera o
que el movimiento se genere de una mejor manera con estos parámetros que nosotros estamos moviendo. Yo les recomiendo que comiencen los parámetros en 5,50 para que al momento de que los hagan tengan un punto base, digamos, del cual estarse moviendo hacia arriba o estarse moviendo hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Que en lugar de ser, por ejemplo, 2, sea 5, o en lugar de 150 sea 30. Y ahí vamos a estar viendo cómo es que va a estar funcionando esta animación. Bien, esta es la primera animación o la primera expresión, se llama wiggle. Voy a crear otro nuevo sólido, pero en este caso le voy a cambiar el color para poder distinguir de lo que estamos trabajando. Voy a trabajar ahora con uno verde de las mismas dimensiones, de 200 por 200. Y en este caso, la expresión que yo voy a utilizar me va a servir para hacer un loop. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que mi objeto esté yendo de aquí al lado derecho y del lado derecho al lado izquierdo, y cuando llega al lado izquierdo se vuelve a ir al derecho, y así continuamente hasta que acabe la composición, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que analizar primero cuáles son los movimientos que se van a estar repitiendo. Básicamente, si yo quiero esa animación, lo que voy a hacer es tener un inicio en posición. Aquí sí ya activo mis keyframes. Me voy, por ejemplo, al segundo 1, lo mando hasta el final sobre el eje X, y luego me regreso al segundo 2, y en el segundo 2 voy a copiar mi primer keyframe. Presiono control C y presiono control V, y básicamente lo que yo quiero que haga es esto: que se vaya y que regrese, y una vez que regrese se vuelva a ir. Anteriormente nosotros de manera tradicional lo tendríamos que estar haciendo, digamos, copiando un keyframe y pegándolo. Ok, y volviendo a copiar el frame anterior, y así sucesivamente hasta poder haber acabado la animación. Pero esto en 15 segundos, en estos 15 segundos de composición, realmente no es tanto problema copiarlos y pegarlos, porque al final de cuentas es un tiempo bastante corto. Pero si ya fueran, por ejemplo, 2 minutos, pues ahí sí sería un poco más lento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es definir cuáles van a ser nuestros movimientos base. En este caso el objeto se tiene que ir de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, y una vez que termine ese recorrido tiene que volver a comenzar. Para eso vamos a necesitar otra expresión, lo cual esta expresión va a hacer que nosotros podamos utilizar un loop para que se esté haciendo, digamos, de manera automática e infinita a lo largo de toda nuestra composición. Para eso, como ya lo tenemos activo, si nosotros llegamos a dar clic nada más sobre el cronómetro y lo quitamos, pues se nos va a borrar toda nuestra animación. Sí vamos a dar clic, pero antes de dar clic tenemos que presionar Alt, y ahora sí damos clic para que se nos abra nuestro menú de expresión. Nos vamos a nuestro botón de expresiones, nos vamos a donde dice Property y nos vamos a donde dice Loop Out Duration. Lo dejamos así en 0 porque al momento de ponerlos nosotros en 0 va a hacer que este movimiento sea un loop infinito. Si ustedes observan, le doy play, el movimiento va a ser constante hasta que termine mi composición. Incluso si, por ejemplo, yo muevo los keyframes de lugares, los va a estar repitiendo, porque lo que se toma en cuenta es, digamos, esta parte del primer movimiento que yo asigne. Igual, de manera contraria, si yo los pego más, pues lo importante es este primer movimiento asignado. Obviamente lo ideal es que desde el inicio ustedes le vayan dando timing a lo que es su animación para que la parte de las expresiones sea mucho más fácil y mucho más digerible para lo que van a estar haciendo.
Este loop basta con nosotros darle play para que se esté reproduciendo la cantidad de veces que nosotros queramos. Bien, este 0 que les acababa de comentar ahorita, que significa infinito, también nosotros podemos hacerlo en lapsos, es decir, en lugar de que acabe en el segundo 2, nosotros podemos decirle que acabe en el segundo 4. Si queremos que acabe en el segundo 4 en duración en lugar de 0, le vamos a poner 4. ¿Qué movimiento va a hacer ahora? Los 2 primeros segundos va y viene el objeto, y el resto de los otros 2 segundos antes del 4, porque aquí tenemos duración en 4, va a quedarse quieto. A partir de los 4 segundos vuelve a comenzar a moverse. Vean. Tenemos 2 segundos en movimiento, 2 segundos estáticos, 2 segundos en movimiento, nuevamente 2 segundos estático, y así vamos a ir repitiendo a lo largo de lo que es toda nuestra composición. Bien, voy a crear un tercer sólido para explicarles una cosa más. Este tercer sólido lo vamos a hacer con parámetros separados. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a trabajar con posición. Selecciono la posición, le voy a dar botón derecho y le voy a dar en donde dice separar dimensiones. ¿Por qué separo dimensiones? Porque si yo quiero trabajar con expresiones dentro de un solo parámetro, tengo que tener esos dos parámetros separados, porque si no los estaría leyendo como uno solo. Aquí, por ejemplo, le voy a dar Alt y clic sobre Y, le doy al menú de expresiones y me voy a donde dice Property y le voy a poner un wiggle, o recuerden que basta con yo escribir aquí wiggle, dar un enter y le voy a poner 5,75. Ok, esperen, escribí mal. Ah, 5,75. Creo que ya tendría que verse. Ahí está. Como lo trabajé solo sobre la posición de Y, al momento de yo darle clic, ahora el wiggle lo está haciendo aleatorio, pero solo sobre el parámetro el cual yo estoy trabajando, que en este caso ese parámetro pues es la letra Y. Lo mismo podría hacer yo con el loop en el caso de que yo solo tuviera animado, por ejemplo, la posición de Y, que en este caso pues en ninguno de los dos lo voy a hacer, pero es algo de lo que nosotros también podemos estar trabajando. Bien, si no tenemos dudas de esta parte, pues ahora sí vamos a empezar con la parte del astronauta. Dentro del astronauta nosotros tenemos que revisar, ahora sí, y analizar qué es lo que queremos hacer. La rotación de la cabeza la voy a hacer en loop, que es la capa 28. Me voy al inicio, doy clic, me voy al segundo 1, como ya no puedo dar nuevamente clic aquí, basta con que yo mueva el parámetro para que se cree la sensación. Lo voy a poner en 15. Y tengo esta animación. Y ahora me voy a ir al final y lo voy a regresar a la primera posición. Selecciono mi primer keyframe y lo pego en el segundo 2. Ok. Si ustedes observan, la cabeza va de la mitad hacia uno de los lados nada más. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo? Borrar el keyframe inicial y el keyframe final y ajustarlo nuevamente. Por eso recuerden que desde el inicio tenemos que saber qué es lo que nosotros queremos animar, para que sea mucho más sencillo. En este caso, en lugar de 15, le voy a poner menos 15, para tener una amplitud de menos 15 a 15, que es esto que ven en pantalla, y posteriormente vuelve a regresar aquí.
menos 15. Y ahora sí, si yo lo corro, va a estar haciendo este movimiento todo lo largo de mi composición. Perdón, me falta poner la expresión. Doy Alt y clic, y como yo ya tengo esos keyframes, le doy clic al botón de expresiones, me voy a donde dice Property y le doy donde dice Loop Out Duration. Ahora sí, lo voy a reproducir y se va a estar haciendo. Esperen, Loop Out Duration, ¿por qué no me lo da? Menos 15, 15 y 15. Ah, ok, aquí me equivoqué. Es menos 15 también. Ahí está. Ya va de manera continua. Si ustedes quieren hacerlo más lento, seleccionan estos 3 keyframes y ya sea que seleccionen el primero o el final exclusivamente, no se puede seleccionar otro. En el caso de que tengan varios parámetros, tienen que seleccionar el keyframe que está más lejos o más a la orilla. Doy Alt y clic sobre el último cronómetro. Ahí está. Y lo puedo extender a la derecha para hacer que el movimiento del loop sea más lento, o lo puedo encoger para que sea mucho más rápido. Por ejemplo, si lo encojo a 1 segundo, vean, es más rápido. Si yo le doy clic o lo manejo a 4 segundos, es más lento. Entonces esto va a depender mucho de lo que ustedes vayan a querer hacer. Bien, con la mano va a suceder lo mismo. En la mano yo podría utilizar rotación o podría utilizar un wiggle. Voy a utilizar un wiggle dando Alt y clic sobre rotación. Escribo wiggle. Y le voy a poner 2,50 por ejemplo. Ok, con 2,50 en rotación, vean cómo mueve la mano de manera aleatoria. Tal vez no me sirva 2,50, lo voy a intentar hacer a la mitad. Le voy a dar 1, vamos a darle 25. Recuerden que cada vez que les aparezca esta barra en color roja, la que aparece aquí abajo, es que tienen activadas las mayúsculas. Bien, vean ahí el movimiento de la mano, y es un movimiento más natural, a diferencia de que si fuera un loop. Si fuera un loop sería muy constante. Déjenme volver a poner aquí el loop porque me fui muy atrás. Property y Loop Out. Bien, ya que tenemos esto, vamos a trabajar ahora con el cohete. Para eso damos clic en posición, botón derecho y separar dimensiones. Sobre el eje Y vamos a agregar nuevamente un wiggle porque queremos hacer que el cohete parezca que está como vibrando, digamos, mientras está haciendo su recorrido. Entonces escribimos wiggle, abrimos paréntesis, a ver otra vez, wiggle, abrimos paréntesis y le vamos a poner 3,75. Vamos a ver cómo es que se mueve. Tiene mucha amplitud, lo voy a bajar a 45.
Ok, si se fijan ahora sí el movimiento que está haciendo ya es un movimiento un poco más natural a lo que estamos, digamos, acostumbrados, entonces es mucho más sencillo hacer esta parte. Bien, me falta el fuego. La parte del fuego es un poco más sencilla porque es, digamos, más abierta a lo que queremos hacer. En este caso yo voy a hacer dos cosas. Le voy a presionar, bueno, voy a utilizar escala presionando la letra S para que se vea solo la escala. Y aparte le voy a dar Shift R para la parte de rotación. Voy a trabajar con estos dos parámetros. A la escala le voy a dar clic en... primero le voy a... a ver, esperen. ¿Cómo le hacemos a este? Sí, creo que sí puede funcionar. Le voy a dar Alt y clic y le voy a poner un wiggle. Y a este wiggle le voy a poner 1,15. Ok, se ve bien. Podría subirle tal vez la frecuencia y a 5 a 3. Le subo la frecuencia y le voy a bajar la amplitud. La voy a poner en 25. Perdón, desde el inicio. Ok, ya tiene una vibración mejor y el cohete pues ya se ve bien. No me gusta mucho cómo se ve la parte del fuego, entonces le voy a quitar esa expresión, la de la Y. Y mejor lo que voy a hacer es... no, perdón, este no es. Déjenme regresarlo. Ok. Bien. Aquí me equivoqué, le voy a volver a poner en posición en Y y le había puesto 3... wiggle 3,15. Ok, y al fuego le voy a quitar la... no lo voy a hacer en rotación. Sí, no, perdón, no lo voy a hacer en escala. Lo voy a hacer en rotación mejor. Igual le pongo un wiggle. Y a este wiggle le voy a poner un parámetro de 2,28. Ok, vean, está muy amplio el movimiento del fuego. Le voy a quitar para dejarlo en 15. Ok, ahí se ve mucho mejor. Esperen, wiggle 1,15. No, no me gusta cómo se ve, lo voy a cambiar, le voy a poner 2,10. Y así lo importante es ir revisando hasta que se vea bien. Creo que lo voy a dejar con 2,10. Bien. Y si observan entonces ya tenemos nosotros armado toda la parte de nuestro astronauta. Lo único que tendríamos que hacer es en la ventana principal, que es sobre la cual nosotros estamos trabajando, que es esta de aquí.
sin tener prendido el cohete. Aquí ponemos nuevamente en 3D esta composición, y a esta composición tengo yo que analizar en dónde la quiero. Por ejemplo, la voy a mover aquí hacia el fondo porque yo quiero que el recorrido que esté haciendo lo haga de aquí. Ahora abro posición en la capa principal, en la posición, vaya en el parámetro de posición, y voy a avanzar un par de segundos hasta que haya salido de escena. Ahí está, ya que salió de escena, tengo que analizar cómo es que se ve. Si ven que no se ve bien, basta con borrar los keyframes y a lo mejor irnos un poco más atrás para darle más oportunidad al tiempo, sobre todo para que aparezca. Aquí está. Vean, desde aquí ya podría moverse. Hasta... déjenme ver de este lado cuál es. Ok. Hasta por aquí. Eso último que hice fue darle clic a uno de los nodos para mover la trayectoria. Ahí está, vean. Va pasando. Aquí lo único que tenemos que cuidar es atrás de qué objetos va a pasar y atrás de cuáles no. En el caso de este ejercicio, como lo estamos trabajando en 3D, a pesar de que las capas estén una arriba de la otra, recuerden que lo que nos respeta es la profundidad. Si yo quisiera que este astronauta pasara, por ejemplo, adelante de estos dos objetos, pues tendrían que estar adelante, y adelante me refiero sobre uno de los ejes de las vistas, por ejemplo, izquierda o derecha. No basta, digamos, que estén encima. Muevo el astronauta y aquí voy a corregir este movimiento. Ahí va, se está moviendo. En el caso de que crean necesario, pues ustedes nada más acomodan ya los objetos que tienen para que la composición se vea bien y sea mucho más entendible y visualmente se vea mejor. Bien, ya que tenemos este primero, ahora nos vamos a ir con el cohete. Pero para el cohete, este ejercicio sí lo van a hacer ustedes. Tengo el fuego, tengo la base, tengo a la izquierda, a la derecha, el cuerpo y la punta. La idea es que estas aletas, por ejemplo, estén de esta manera, ya sea con loop o aleatorio. Ustedes analizan qué es lo que conviene más, pero que se estén moviendo y que el cuerpo esté vibrando así. Recuerden que para eso necesitamos un wiggle, pero sobre las posiciones separadas. Bien, la parte de la punta también tiene que estar moviéndose así, como brincando. Y en general, lo que nosotros acabamos de aplicar al astronauta lo van a aplicar exactamente a este cohete. Posterior de eso, trabajan con el cohete de manera interna sobre la práctica principal, y una vez que lo tengan, ahora sí los dos le generan también la trayectoria a este cohete, y al final revisan simplemente que la composición que ustedes están realizando se vea bien. Dentro de la plataforma ustedes ya tenían un video que les había mandado de un speed de este mismo ejercicio. En el caso de que quieran averiguar algo mucho más a detalle y no quieran tomarse tanto tiempo, pues ahí lo tienen.
De todos modos, aquí está explicado absolutamente todo lo que ya habían o lo que vieron en ese video como producto final. Incluso ahí en el video que está creo que se los mandé por YouTube, podrían ustedes revisar el producto final, es decir, el video o la animación final, ver cómo es que resulta, para que puedan ustedes adaptar sus proyectos y los puedan limpiar y se vean de la forma más adecuada posible.